compartir estas conversaciones. A veces es sorprendente las cosas que me hacen llegar, todos los mails que me envían, las preguntas que me llegan, las preguntas sobre mi experiencia y mi conocimiento y mi desarrollo en la música. Y como ya les he dicho alguna vez, me pone muy feliz, muy contento de poder brindarles este conocimiento, poder ayudar en alguna medida, siendo que de esta forma lo hago de una manera quizás informal, no como son mis clases, que son más específicas sobre el tema y el concepto a trabajar en ese momento. En estas conversaciones es un poco qué es lo que cada uno que se agrega a este canal quiere en alguna forma encontrar una respuesta a su duda, a su estudio, su forma de estudiar, su forma de contactarse con este instrumento tan bello, cómo poder llegar más que nada a disfrutar con el instrumento. Porque la palabra disfrutar, pasarlo bien, gozar con lo que uno está haciendo, con lo que uno está construyendo, a veces es difícil consustanciar la palabra, lo que se dice, disfrutar, pasarlo bien, con la realidad de lo que uno puede lograr con este instrumento. Realmente, estudiar música y estudiar en sí un instrumento no es algo tan sencillo. Pero lo que tenemos que hacer en alguna forma, y lo que es más importante, es educar nuestra mente para poder encontrar en nosotros mismos el deleite. Para poder encontrar el deleite, tenemos que en alguna medida desalojar nuestros miedos, desalojar nuestras ansiedades de nuestra cabeza, nuestras inseguridades, para poder apreciar cuando nuestro cerebro, que es tan inteligente, nos dice cómo va el conocimiento y cómo ese conocimiento se traslada de la forma más cercana a lo que nosotros queremos, de la forma más cercana a lo que queremos brindar cuando tocamos una canción, cuando ejecutamos, si se puede, una improvisación, cuando hacemos una escala y la escala suena bien, cuando hacemos un arpegio y nos gusta el sonido. Y cuando me detengo en el sonido y hablo del sonido, y el sonido de este instrumento es todo, es lo que nos motiva, es lo que nos subyuga, es lo que al espectador lo conmueve. Por otro lado, ¿qué es lo importante entre nosotros y el espectador? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que podamos mantener una comunicación y participar de un crecimiento mutuo, porque hay una ida y hay una vuelta.
Y no solamente para nosotros la vuelta es suficiente, el aplauso, sino saber que hemos sido escuchados y comprendidos en el discurso que enarbolamos o que tiramos. Es decir, qué es lo que estamos ofreciendo en el momento de tocar. Al momento de tocar ponemos en el aire, así por decirlo de esta manera, una propuesta, una forma de expresarnos y cada uno tiene su personalidad y, digamos, para decirlo en criollo, su onda al tocar algo y crear en el espectador y en el oyente una necesidad, una curiosidad sobre qué y qué me va a pasar cuando escuche a este ejecutante. Bueno, parto de una idea, de algo, como para establecer un discurso. Es muy posible que según la intención que en ese momento yo haya tenido, así saldrá mi discurso. Si quise crear un oyente con cierta emoción que podía ser alegre, otra podía ser triste, otra podía ser excitante, entonces si esa emoción que yo quise brindar digamos, se materializó en el oyente, se llegó a su feeling, a su onda, habré logrado el objetivo. Si el oyente se interesó al escuchar estas notas y ver a dónde llegaba el discurso melódico, también habré logrado el objetivo y me enteraré, me daré cuenta en la respuesta del oyente hasta dónde fue comprendido mi mensaje, mi forma de expresarlo. Bueno, yo más o menos, en alguna medida, en este momento, voy acercando así a grosso modo estas cosas que siento sobre la música, que me pasan sobre la música, que me atraen de la música, que me gustan tanto, que me apasionan, para lo cual me dan la vitalidad y la energía de poder estar
todos los días en este trabajo y divertirme, digamos. Entre todo, no es que me esté todo el tiempo matándome de risa ni cosas así, sino que hay momentos en que disfruto por lo logrado y hay momentos en que estoy en la búsqueda de qué engranaje más, qué vuelta más le voy a encontrar a esto que ejecuto en todo momento. Y en qué vuelta más es como decir, por ejemplo, vamos a una cosa le va a resultar quizás muy tonta. Supongamos que leo un ejercicio que habré pasado muchísimas veces, que puede ser de cualquiera, que puede ser de Druet, que puede ser de cualquiera, de Closet, de cualquiera de los grandes autores que usamos para la enseñanza y que recorremos, y quizás una frase, una idea que tiene 1 o 2 compases, me llevó a un desarrollo, pero que para mí en otro momento, y como ya dije, después de haberlo pasado quizás con mis alumnos, haberlo visto pero muchas veces, haber indicado a mis alumnos qué era lo correcto, qué me parecía lo mejor, cómo debería ser interpretado tal o cual párrafo, en algún momento me detengo y digo, pero esto que ya pasé tantas veces, qué útil sería usarlo en determinada escala, en determinado momento, en determinada armonía, en determinado género, porque realmente la música se adapta a todos los géneros. Los géneros son los rítmicos, los que pertenecen en alguna forma a la cultura de algún país o lo que fuera. Y bueno, ahí está la música. La música es, digamos, el lenguaje universal. Uno puede adaptarla a lo que sea, mientras tanto uno tenga una intención rítmica bastante abierta como para captar las diferentes formas que esa cultura expresa, ¿no? Entonces, quizás con una cosa muy sencilla, vamos a suponer una medida, y esto piénsenlo, piénsenlo siempre, que por qué un trabajo melódico o un trabajo de improvisación tendría que salir automáticamente desde lo difícil, desde lo complicado. Es decir, ¿por qué tendría que salir desde ahí? Eso sería una corrida atlética que serviría, digamos, como para impresionar también al público, o tendría que ver si hemos llegado a la cosa, a la cúspide de la improvisación. Alejandro Juárez, qué grande, un abrazo muy grande, grande querido. Bueno, ¿por qué tendría que salir desde lo difícil, desde lo loco, desde lo que no puedo, desde aquello que quiero que está lejísimos, está a muchos años de progreso, de trabajo, de insistencia, digamos, no voy a decir de éxitos y fracasos, sino de momentos mejores, momentos no tan buenos. Entonces, supongamos que era solamente eso, una corchea con una negra ahí,
habrán visto, la idea siguió siendo todo el tiempo esa corchea con esa negra. Stuiram, turin, tuiram, taram, stuiram, turiduda, turirada. Y después fui sobre la misma escala rellenando lo que quedaría de la que sería la completud de la frase, que podrían ser 4 compases, tal vez a veces podrían ser 3 compases solamente, dejando lugar a un silencio, porque el silencio también es salud, en alguna forma, el silencio es música. Y no vamos a tocar todo el tiempo, ni hablar todo el tiempo y dale que te dale, porque realmente también el oyente necesita enterarse de lo que uno está hablando. Si yo con el instrumento estoy parloteando todo el tiempo, no le estoy dando lugar al oyente a que relaje y pueda comenzar nuevamente a hacer predicciones sobre lo que estoy tocando, algunas veces acertadas, otras veces desacertadas, pero jugando con su imaginación. Hay una cosa, miren a dónde me voy, ¿no? Por ejemplo, esto lo llevo a un truco de magia. El mago está en el escenario, su truco, en alguna forma, es el atractivo para el público. ¿El público qué espera? El público realmente quiere descubrirle el truco al mago. ¿Y el mago qué hace? El mago crea un interés en el público para que éste vea cómo se hace, porque el truco es lo más sencillo. Lo más difícil es la emotividad, la forma que el mago va creando una historia del truco que va a hacer. Cuando salió el truco, ya está, van a aplaudir de la forma que lo hizo, pero el interés de el que estaba enfrente era ver si lo puedo descubrir. Entonces, en alguna medida también tenemos que entender cómo funciona esto de crear un interés en el escucha, cómo desarrollar lo que estamos haciendo y cómo no contar el cuento, digamos, y no hacer el truco de entrada, sino comenzar la idea. Vamos a ir a un churibaba. Por ejemplo, tiré una idea chiquita mientras estoy acá conversando con ustedes y busqué de qué forma esa idea chiquita tenga una idea coherente al cerrar, porque si no tiene una idea coherente y no van a entender nada. Tiene que tener algo. Estamos hablando de melodías, ¿eh? Ahora, si de ahí
me voy a una idea más contemporánea y empiezo a buscar afuera, empiezo a buscar otros resultados, comienzo a buscar tensiones, a cambiar los acordes reales por acordes sustitutos, ahí ya mi cabeza comienza a pensar en otras escalas posibles, en otras tensiones que van a pasar a ser parte dentro de la armonía que en ese momento está sonando. Tratando de que esta, en mi caso, no sea para el oyente algo difícil de entender, de comprender, y termine aburriéndose porque no casa una. Y bueno, ahí estará en mí cómo atraerlo para siempre compartir este juego de devoluciones. Hablemos de otra cosa también que me parece importante, que es el uso, ya que hablé de escalas o tensiones, de ciertas escalas pentatónicas que son realmente una salvación, una soga de abordaje, una salvación para comenzar desde un lugar quizás sencillo, que no por sencillo tiene que ser desvalorizado. Es sencillo nada más. Pero, cuidado, hay gente que se ha ganado toda la vida tocando escalas pentatónicas, pero todo, ha vivido solamente siendo como el rey de las escalas pentatónicas o con un gran desarrollo y conocimiento sobre esto. No es nada menor. A veces sí se creería, claro, cuando uno está empezando le enseñan una pentatónica y dice, claro, esto es una basurita y con esta más o menos yo voy zafando. Pero no los que engancharon bien, los que supieron bien tocar un sistema pentatónico, les parecía, digamos, una cosa tan simple y tan sencilla, sino de un gran uso, inclusive con pentatónicas también ejercer, digamos, algunas complicaciones melódicas, utilizar algunas complicaciones melódicas y también crear melodías que pueden sonar contemporáneas y muy yaceras y muy latinas dentro de lo que podía ser la música latina centroamericana, con esta fórmula. Porque no solamente hay escalas pentatónicas, do, re, mi, sol, la, sino se pueden armar escalas pentatónicas con séptima dominante, escalas pentatónicas con quinta bemoles. Entonces todo ese trabajo, digamos, estudiado, armado, haciéndolo funcionar, uno lo va adaptando a todas las armonías y a todas las formas musicales que se le presenten, a todas las formas musicales que a uno se le presenten. Porque, por ejemplo, si yo, pensemos esto, si yo agarro y pienso en un la menor quinta bemol, la menor quinta bemol, ¿será solamente que corresponde a un acorde de la menor quinta bemol? No. La menor quinta bemol, si yo salí de la, o salgo de do, o salgo del mi bemol, y puede ser un acorde de fa 7. Es decir, no solamente es ese acorde porque la fundamental es la,
tengamos también esta libertad de poder ver adentro de los acordes qué más nos posibilitaría ese acorde o esa pentatónica, cómo la usaríamos. Por ejemplo, pensemos que Do tiene Do, Mi, Sol, Si. ¿Es necesario que yo toque desde Do? ¿Y si salgo de Sol? Y en vez de tocar la pentatónica de Do, toco la pentatónica de Sol, Sol, La, Si, Re, Mi, estoy tocando Do. Es lo mismo. Y le digo más. Y si toco la pentatónica de Si menor, que es sexto grado de la escala de Re, y tiene Fa sostenido, y lo toco en Do, ¿pasa algo? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque el Fa sostenido de esa pentatónica pasaría a ser oncena aumentada o quinta bemol dentro de un acorde de Do. Porque ese Fa sostenido, si nos remitimos a la escala de Blue, fenómeno, queda bárbaro, ¿no? Es el mismo, la nota es la misma. Y la pentatónica es Re, Mi, Fa sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, La, Si. Entonces, y el La está en la escala de Do, también participa de la nota en la escala de Do. El Mi está en la escala de Do, el Re está en la escala de Do, y el Si también. La única nota que nos parecería que queda mal sería el Fa sostenido, y sin embargo no queda mal para nada. Para que no sea tan evidente de que podría quedar mal, y el Fa sostenido lo toco al lado de un Mi, que está a un tono, y juego con eso. O toco Fa sostenido, Re, La. Es como que si hubiera metido dos acordes juntos. Va a sonar arriba del Do. Y va perfectamente. Es decir, hay trabajos que tenemos que pensarlos abriendo más el panorama musical. Abriendo todo el panorama musical y que esto al mismo tiempo nos vaya fortaleciendo la idea de la cantidad de cosas que se pueden introducir dentro de un mismo acorde, dentro de una misma armonía. El tránsito de una armonía a la otra, es decir, cómo sería el enlace de una armonía sobre la armonía que sigue. Enlazaríamos por sensibles, por ejemplo. Enlazaríamos por novenas. La novena te lleva directamente a la octava, directamente, pero como si fuera un subte, un tren. Una séptima directamente te resuelve a medio tono sobre la nota. Si lo pensamos que la cuarta tira para atrás, ¿qué pasa? Ahora, digamos una cosa, me voy más allá. Con esto no se les ocurrió nunca. Nunca. Si yo toco una nota, toco un Do, y lo ubico en mi cabeza como que ese Do es una cuarta. ¿Para dónde va? Va para atrás, porque las cuartas van para atrás. Si yo toco un Do, y ese Do lo pienso como que es una séptima, como una séptima mayor, ¿no? Como una séptima mayor que resuelve hacia adelante. ¿Y a dónde va? Y va medio tono más arriba, a un Do sostenido, con lo cual es un Re bemol. Entonces, ese Do
estaba a medio tono del re bemol. Es la séptima del acorde de re bemol. Por ejemplo, ¿por qué lo pienso así? Y porque yo estoy por todos lados dentro de una melodía y veo a dónde me engancho con el acorde que sigue, o qué adorno le hago, o cómo juego con estas cosas de notas. Por ejemplo, un re natural para adelante, ¿a dónde me lleva? Y me lleva un mi bemol. Quiere decir que automáticamente yo puedo cambiar de escala. Vengo tocando una escala de fa, que tiene si bemol nada más. ¿Y qué es el re? El re es la tercera. Entonces, de repente agarro y paso a mi bemol, porque utilicé el re a medio tono para subir a mi bemol. Automáticamente yo podría haber cambiado hacia un acorde de cuarta dentro de lo que estaba tocando. O también, si estaba tocando en fa como fa mayor, ese mi bemol, digamos, me pudo haber llevado a otro acorde, a un acorde, a un tono del que estaba tocando. Y podría haber seguido en una nueva armonía. Podría pasar. Pues, ¿por qué no? Por otro lado, al tocar, digamos, solamente un mi bemol, me queda en clave si y mi bemol, con lo cual son escalas vecinas. ¿Por qué son vecinas? Porque participan de las mismas notas las dos y ha cambiado solamente una. Entonces están cerquita, no va a chocar lo que esté sucediendo musicalmente, no va a tener ningún choque. Depende también, juguemos el gusto propio cuando hagamos una derivación, digamos, y no seamos bruscos de saltar como si fuera un edificio, ¿no? Busquemos la forma de que sea agradable y que no se note un salto violento, sino que sea de una forma agradable para que la gente no se dé cuenta. El que escucha siempre cree, y esto le habrá pasado a todos, que en ningún momento cambiamos de escala. Hay temas que tienen un montón, una cantidad de acordes impresionantes, y uno podría decir, tiene 6 escalas. Tiene variantes, tiene notas de conexión, pero cuando uno lo escucha, escucha el tema, y el tema parece uno solo. Y sin embargo, hay muchos acordes. Y esos acordes tienen que ver porque tienen notas comunes entre sí, que son las que lo hacen un tema completo, lo hacen sólido al tema que estamos escuchando. Es como no deja de ser agradable en todo momento. Está perfectamente diseñado, perfectamente hecho, como para que sea todo una sola cosa. Y que sea agradable a la escucha. Hay millones de temas, cantidades, pero increíbles, también que han sido fabricados, escritos de esta manera, también formas armónicas, quizás son limitadas, hay muchas, pero no tantas como las que creeríamos. Por ejemplo, con como a veces hablamos 2-5-1, pero tendríamos temas como para
para hacer dulce de leche. Millones. Temas como 1625. Nos cansaríamos de escuchar esa forma armónica, de enlace y de todo tipo. Temas con cadencias cromáticas, y los brasileños son especialistas en eso. Millones. Inversiones, con inversiones, digamos, porque más que nada la cadencia cromática en base a inversiones. El bajo va, digamos, desarrollando para atrás o hacia adelante las inversiones de los acordes. Y también hay como para cansarse de escuchar esos temas. Con esto yo podría redondear que si uno aprende una cantidad vasta de temas, y ya aprendió todos los temas. Algo de esto se ha hecho y se ha desarrollado en cosas que transitan por un acorde 16 compases, otro acorde 8 compases, resuelven parte A en 8 compases, en el mismo acorde que fue al principio. Ya me llamarías el caso de Cantaloupe Island, por ejemplo. ¿Y qué tienen de común? Tienen de común que participan de las mismas notas. Con lo cual, podríamos tocar alrededor de una sola escala todo el tema. Porque no necesitaríamos cambiar de escala en los primeros 16 y luego completar con los 8 que sigue y luego volver a los primeros a la primera escala. No es necesario. Ahora, esto que bien digo es en base a un análisis que hacemos antes de comenzar a tocar el tema, antes de meternos de cabeza dentro del tema, tirarnos a la pileta y hacer cualquier cosa. Es cuáles son los acordes, a qué corresponde este acorde que estoy viendo acá y el que sigue, qué relación tiene este con el que sigue. Y ahí vamos a descubrir si en los dos comparten notas comunes. Si comparten notas comunes, veremos de qué manera organizaríamos nosotros nuestro trabajo de crear la melodía para esa situación. Y también la improvisación, que es lo mismo, digamos, porque al crear la improvisación uno no se deshace de la melodía, sino al contrario, trata de trabajar todo el conjunto, armonía y melodía al mismo tiempo. Esta sería más o menos, a grosso modo, cómo yo pienso que se organiza la música cuando tengo que expresarla, tanto sea, como dije anteriormente, melódicamente sobre un estándar o melódicamente sobre un tema que escribo, que trabajo para mis compañeros, lo mismo, de esa misma forma, estaría pensando cómo le doy vida a ese tema y organizar con el mejor de los gustos que a mí me sugiera, de mi propia forma, de mi personalidad. Bueno, querida gente,
algunos que todavía están, otros que se agregarán más adelante. Con toda seguridad, suscríbanse. Yo siempre tengo esta costumbre que voy a continuar los días jueves para ir brindando esta charla, que con toda seguridad lo que me gustaría sería que la compartamos, porque si no parece que yo solo soy el locutor, digamos, del tema, sino que se hagan oír los que no solamente quieran interesarse en lo que yo digo, sino exponer lo que crean que es mejor para ellos también, porque todos pueden tener cierta opinión o pueden tener ciertas diferencias que son necesarias tanto para ustedes como también para mí. Yo aprendo todos los días. Así que muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos.